Te adoramos, Padre. Te exaltamos en esta mañana. Poderoso, Señor. Digno de recibir Tú eres santo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. nadie como tú, Señor. Grande, poderoso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Loado sea tu nombre, Señor. Toda la tierra. Como tú. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Métenos en el río de tu espíritu. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo y de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo y de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer? Yo quiero conocer a Jesús. Pronto te veremos, Padre. Y quiero conocer a Jesús. Pronto estaremos en tu casa. Yo quiero conocer a Jesús. Yo me sacó del jardín, su humildad
Espíritu de Dios. Espíritu Santo, haznos conocer a Jesús. Revela en nosotros, Señor. Yeshua. Mi preferido, predilecto Jesús. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Gracias, Jesús. Qué bendición, Señor. Nosotros en ti, tú en nosotros, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 18 al 20. La versión de la Biblia que voy a usar en todos los versículos que leamos ahora es la Reina Valera 95. Reina Valera 95. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén y amén. Pedro y Juan habían sido llevados en cierta manera presos, no a una cárcel, pero sí ante los magistrados y autoridades religiosas, y se les acusaba de alterar el orden y de enseñar cosas que no debían enseñar. Y Pedro y les ordenaban callar. Y aquí es cuando Pedro junto con Juan
entonces valientemente les contestan: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y como quien dice, pase lo que pase, ustedes ni nadie nos va a callar. Lo que tenemos que decir, lo vamos a decir. Fue lo que le dijeron ellos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos hablado mucho más de lo que hemos debido hablar, pero también hemos hablado mucho menos de lo que sí deberíamos haber hablado. La palabra de Dios dice que nosotros somos esclavos de lo que hablamos. Pero cuando la palabra de Dios expresa esto, se está refiriendo a cuando hablamos esas sandeces, esas necedades, esas palabras ociosas, eso que no tiene sentido, lo que no edifica, lo que destruye. Ahí cuando hablamos esas cosas, entonces es que dice la palabra que somos esclavos. Gracias. Pero Dios quiere, nuestro Señor quiere, y el Santo Espíritu de Dios quiere, o sea, el Dios Todopoderoso quiere que nosotros hablemos su verdad, hablemos la verdad, que es la verdad de su palabra. Y cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de su regreso al cielo, les decía: voy a ir a prepararles un lugar. Decía: voy a ir a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sí? Si alguien, que eso está en el Evangelio de Juan capítulo 14, ahí los primeros versículos se encuentran esto. Y les decía que y sabéis el camino y sabéis para dónde voy, les dijo el Señor. Yo voy a prepararles un lugar, yo me voy a prepararles un lugar, porque quiero tenerles un lugar hermoso, precioso, maravilloso, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y por eso voy a regresar por ustedes para llevarlos allá. Y les decía el Señor: y ustedes saben a dónde voy y conocen también el camino. De pronto Tomás levanta la mano, dice: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, y mucho menos vamos a saber cuál es el camino para ir allá a donde vas. Y aquí lo interesante es que Tomás era alguien que llevaba aproximadamente 3 años compartiendo con el Señor. 3 años comiendo con Él, conversando con Él, caminando. 3 años Tomás caminando con el Señor. Aún muchas veces durmieron en una misma casa todos juntos, sus discípulos. Y dice que ni sabe para dónde va, ni sabe cuál es el camino. Y lo sorprendente del Señor es que a pesar de esas dudas de Tomás, el Señor comprende que la duda de Tomás era la duda de casi todos sus discípulos, y la duda aún de muchos de nosotros hoy, porque uno encuentra muchas personas que dicen llevar mucho tiempo en una iglesia, o aún dicen que llevan muchos años de ser cristianos y tienen dudas respecto a su salvación, tienen dudas a dónde van si llegan a morir.
tienen dudas de qué es lo que hay que hacer para llegar al Señor, para llegar al cielo. Y así estaban los discípulos. Y el Señor, en su amor, en su bondad, pasa por encima esas dudas que, si somos sinceros, no deberían estar esas dudas ahí, porque el Señor les había dedicado demasiado tiempo a enseñarles todas las cosas. Pero eso pasa como hoy en día. Yo sé que aquí no, porque aquí todos son juiciosos y son muy comprometidos con la palabra de Dios, y sé que todos están poniéndole toda la atención al mensaje. Pero es que hay lugares, y no son de aquí de Sogamoso ni de Boyacá, hay lugares donde se está dando la palabra y la gente está pensando en todo menos en la palabra. Están sentados ahí, pero están afuera y no están recibiendo la palabra. Y por eso es que se levantan esas dudas dentro del pueblo de Dios con respecto a cosas que son primarias, que son fundamentales de la fe, como el estar seguros de nuestra salvación. Porque si yo he recibido a Cristo, si tengo el Espíritu Santo de Dios, si tengo comunión con Dios, debo estar seguro de que si yo muero, ¿a dónde voy? Voy al lugar que el mismo Señor me está preparando. Voy al cielo. No deberían existir esas dudas. Pero el Señor le dice, y contundentemente le responde a Tomás y a la vez a los demás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿saben por qué tenemos esas dudas o por qué se levantan esas dudas? Porque no nos hemos afirmado en el conocimiento de la verdad. No nos hemos afirmado en el conocimiento de la verdad. ¿Y saben también por qué no nos afirmamos en el conocimiento de la verdad? Porque no testificamos más, porque no hablamos más. En otras palabras, porque no profetizamos más. ¿Recuerdan lo que es profetizar? ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra, declarar la palabra. Eso es profetizar, y por eso dice el Señor que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Ahí no hay temor a equivocarnos. Entonces, el Señor hoy, y ese es el título del mensaje hoy: cuando hablar da vida. Cuando hablar da vida. Y Él quiere que hablemos. Miren, los discípulos, a Pedro y a Juan, los llevaron ahí con amenazas de encarcelarlos y hasta mucho más, para callarlos y que no hablaran del Señor. Y sin embargo dijeron: ¿qué es lo más justo? ¿Obedecerlos a ustedes delante de Dios? ¿Qué es lo más justo? ¿Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? No, señores, ustedes pueden ser los que sean, pero a mí nadie me va a callar. A nosotros nadie nos va a callar de hablar la verdad, de hablar la palabra de Dios, de predicar, de que los que no conocen de Dios lo conozcan y sepan que hay una salvación preparada para todos. ¿Por qué
hemos callado tanto? A veces por temor, porque nos han rechazado, por miedo o a que se burlen de nosotros. Y hay algo muy claro con la palabra. La palabra de Dios es la verdad y es la verdad absoluta. Es sí o sí. Y es cierto que la verdad de Dios nos acusa, porque la verdad de Dios nos acusa. No, es como un espejo en el que vemos todas nuestras deformidades o nuestras fallas o nuestros errores o lo que no está bien correcto en nosotros. Pero lo que sí tiene la verdad y que es la certeza y es cierto es que la verdad de Dios nos hace libres, nos restaura, nos defiende y nos salva. Es por eso que cuando las autoridades quisieron callar a Pedro y a Juan, entonces ellos le dicen: a nosotros nadie nos puede callar de que hablemos la verdad de Dios. Absolutamente nadie. Ellos, Pedro y Juan y los discípulos, vieron y oyeron algo que muchos no querían ver ni oír, pero era de vida o muerte. Era tan vital lo que ellos habían oído, lo que habían recibido del Señor, que la propia vida de ellos valía o la tenían en poco. Y la estaban poniendo también, si era necesario, pero que los iban a callar, no los iban a callar. Y el Señor, cuando le pedía el mensaje, le pedía la palabra, yo sentía de parte del Señor mucha urgencia. Y no puedo decir que oí la voz audible de Dios, pero sí fue tan fuerte que desde comienzo de semana que empecé a preparar el mensaje para hoy, me decía que era necesario que le dijera a su iglesia, que le dijera a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas, que no callaran el mensaje de Él, que no lo escondieran, ni que se atemorizaran, ni se avergonzaran. Dijo, porque me decía que Él no quiere avergonzarse de nosotros cuando estemos delante de Él. Que no lo calláramos, que lo habláramos. Tanto que ya anoche no me dejó dormir, la verdad. Si dormí 1 hora, creo fue mucho. Pero me decía: dígale a mis hijos, por favor. Y me entristecía sentir la súplica de mi Dios en mí. Dios suplicando, si debería ser yo quien le suplico a Dios. Pero Dios me suplicaba y me decía: diles que hablen mi palabra, porque el tiempo está pronto, el tiempo está cerca, el tiempo se está agotando, el tiempo de mi regreso por la iglesia.
y mucha iglesia. ¿Qué decir del que no le conoce? ¿Qué decir del mundo? Pero tristemente mucha iglesia va a venir el Señor y se va a quedar. Porque está dormida la iglesia. Y me decía el Señor, antes de pensar en irte para China a predicar mi palabra, en irte para Rusia, para África, antes de eso tienes tu familia. ¿Y cuántos de tu familia se están perdiendo? Porque, y me ponía a pensar y decía, uy, Señor, si estas personas se llegaran a morir hoy, ¿a dónde irían? La plena seguridad la tengo: al infierno. Y es triste, hermanos, en nuestra familia tener tantas personas que amamos y saber que si hoy mueren, nunca más en la vida, nunca, absolutamente nunca los volveremos a ver. Si quieres ser un misionero, sé un misionero en tu casa. Ve a tu Jerusalén. Ya casi que no hay tiempo para más, mis hermanos, y el Señor está levantando hombres y mujeres, sacerdotes, está levantando en cada familia para que se encarguen de predicar la verdad de Dios, de hablar, de no callarla. Si no nos daba pena cuando estábamos en el mundo, yo recuerdo, no fui muy tomador, muy poco, pero sí recuerdo que con orgullo muchas veces levantaba una botella de licor y con orgullo hablaba sandeces, necedades, groserías, blasfemias aún. Y me reía y no me daba pena, mis hermanos. ¿Por qué me va a dar pena tomar la bendita palabra de Dios y irle con la verdad al que se está perdiendo de mi casa? Porque muchas veces ni a los hijos somos capaces de predicarles y de hablarles. Mira cómo está esa juventud. No respeta a nadie, en su mayoría. Gracias a Dios hay remanentes en todo y hay chicos muy respetuosos, hay chicos muy bien puestos en su sitio, pero es triste, la gran mayoría están perdidos. Mire, la mayoría de esos jovencitos de 10, 11, 12 años, 15 años, si mueren hoy se van al infierno, porque están muy lejos de Dios. Hay rebeldía en sus corazones, rebeldías contra los padres, rebeldía contra las autoridades, rebeldía contra todo. Ya no se les puede corregir porque se deprimen y muchos hasta van y se suicidan. Es triste lo que está pasando, pero lo más triste es que muchos de los hijos de nosotros, los cristianos, están en esa oscuridad. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de sembrarles la verdad de Cristo en sus corazones a ellos. No me dejó dormir y iglesia, el Señor está pronto. Él no quiere que nos volvamos irresponsables y que dejemos todo tirado y que no cumplamos con nuestros deberes. Él no quiere eso. Ni tampoco quiere que dejemos de soñar. De pronto en crear una empresa, en progresar, en prosperar, y hacer muchas cosas. Pero es que lo vital, lo más importante
son las almas. Y tenemos un campo grandísimo en nuestras familias. Yo quisiera que me levantaran la mano muy sinceramente, pero muy sinceramente, de los que están aquí, me levantaran su mano, aquella persona que toda su familia conozca de Dios, hijos, tíos, primos, sobrinos, tías, abuelos, padres. ¿Hay alguien aquí que ya toda su familia conoce de Dios? Ni una mano levantada. Yo tampoco, mis hermanos. En mi familia hay personas que si hoy se mueren, se van al infierno. Y esto no lo podemos dudar. Estos son verdades que no debe haber un ápice de duda en esto. El que muere con Cristo al cielo va. El que muere sin Cristo, sin la verdad de Dios, al infierno va, al lago que arde con fuego y azufre por una eternidad donde el gusano nunca muere. Algo terrible. O que venga el Señor por su iglesia y se queden en el arrebatamiento, se queden. Es terrible lo que se viene para este mundo después de que la iglesia haya sido levantada. Es terrible. Son 21 juicios. La gracia termina desde el momento en que la iglesia sea arrebatada para encontrarse con el Señor en las nubes. La gracia termina e inicia el juicio. La ira de Dios se llaman a esos 7 años siguientes que se vienen después del arrebatamiento. Son 21 juicios terribles. No podemos, iglesia, dejar que nuestra casa se quede, que nuestra familia se quede. Incline por un momento su rostro. El Señor, más que palabras, quiere un compromiso nuestro. Hermosos son los pies de los que predican la paz. Hermosa y bendecida es la vida de quien comparte las buenas nuevas. El tiempo corre, se ha agotado, y también para terminar el mensaje que les traía. Y lo primero que hagamos en este momento, iglesia, es pedirle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. En verdad, arrepintámonos, volvámonos a Él. Porque el mayor pecado no es el adulterio, no es la fornicación, ni la mentira. El mayor pecado es acobardarnos para predicar la palabra de Dios. Juzgad si es justo que nos callemos, mis hermanos. Dios confió en nosotros, el Señor confió en nosotros, nos delegó, nos entregó la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación al resto de la humanidad. Para eso fundó su iglesia.
y le vamos a dejar. Vamos a permitir que hijos nuestros, vamos a permitir que tíos muy queridos, tías muy queridas, vamos a permitir que mi papá o que mi mamá, vamos a permitir que mi familiar que amo se vaya al infierno. Lo vamos a permitir por cobardía, por pena. Con cuánto entusiasmo muchas veces defendemos una ideología política y hablamos de un candidato y le hablamos a otros y le decimos vote por este, vote por el otro, y ¿por qué no les decimos: necesitas conocer al Señor? Necesitas conocer al Señor. Lo necesitas. Padre, te pedimos perdón, Señor. Señor, mucha familia de mi casa se está perdiendo. Perdóname porque no supe corregir mis hijos a tiempo. Perdóname porque como hijo he sido un rebelde. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Queremos alegrar tu corazón. Queremos que tú te regocijes con nosotros y que tú digas cuando nos miras: este es mi hijo amado en quien me complazco porque hace mi voluntad. Yo le pedí anoche en la madrugada, le decía al Señor: Señor, que cuando tú nos mires, Señor, te agrades de toda esta congregación que lleva, de todas estas almas que trae a Manantial de Bendición, Señor. Que tú a todos, Señor, nos mires con agrado. Que a todos nos concedas la paz. Que cuando tú vengas, Señor, partamos con alegría, Padre amado, a encontrarnos contigo, Señor, junto con toda nuestra casa. Qué triste, Señor, llegar allí a encontrarme contigo y que mis hijos no lleguen, o que mis padres no lleguen, Señor, que mi esposa no llegue, que mi esposo no llegue, Señor. Qué triste, Dios Todopoderoso. Dice la palabra en Proverbios capítulo 24, versículo 11, aquí en la pantalla la pueden ver, y es la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos, iglesia, nos ha dado a todos. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, porque todo aquel que no conoce de Dios, todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, todo aquel que no obedece a Dios, es alguien que está siendo llevado a la muerte eterna. Es alguien que está siendo llevado a la muerte eterna. Y dice: libra a los que son llevados a la muerte, y nos está hablando a nosotros. Nosotros somos los mensajeros, somos los encargados de llevar esta salvación a nuestra familia. Mira, si el Señor, porque no dudo que es el mismo Señor el que pone muchas veces ese deseo de ir a otras naciones a predicar la palabra, a llevar la palabra. Pero, ¿qué vamos a ir a hacer a otras naciones si no hemos sido capaces de evangelizar nuestra casa? ¿Qué vamos a ir a hacer por allá? ¿A pasear? ¿A avergonzar al Señor?
Si nos ha dado pena hablarle a nuestros hijos, a nuestra familia, nos hemos avergonzado, nos hemos atemorizado, ¿qué cuando enfrentemos cosas terribles en otros lados? Y el Señor quiere, mis hermanos, que tú y tu casa sean salvos. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salva a los que tienen su vida en peligro. Anoche el Señor me hacía o me ponía en la tarea de hacer una lista. Y por lo menos de los que conozco me salió una, de los que recordé me salió una lista larga. No sé si algunos ya habrán conocido al Señor, pero la mayoría de esa lista sé que no conocen del Señor. Y el Señor nos puso esa responsabilidad a nosotros. Qué lindo es el Señor que confió en nosotros para que lleváramos la salvación al mundo por medio de Él. Salva a los que tienen su vida en peligro. Y dice el versículo 12: porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? ¿Será que ante Dios nos vamos a disculpar? Cuando tuvimos la oportunidad de hablarle a alguien y ese alguien se perdió y se fue al infierno porque no lo hicimos. Yo les contaba un testimonio que aún hoy, después de más de 20 años, todavía me parte el alma pensar lo que Dios haya hecho algo en el último instante de la vida de ese varón. Pero estuve ante un varón, ante una persona, un amigo. Eso fue para los tiempos del 5-0 de Colombia-Argentina. ¿Cuántos lo recuerdan? Los que saben de fútbol. Y él era argentino. Tenía un negocito y fui a comer algo ahí donde él, y llegué a burlarme de él porque les habíamos ganado 5-0. Y el Señor me decía: háblale de mí, háblale de mí, testifícale de mí. Y todo el tiempo taladrándome, y no fui capaz, mis hermanos, me avergoncé. Y a los 2 o 3 días recibí la noticia que se había ahorcado en el baño de su casa. Y todavía me parte el alma pensar en eso. ¿Qué le voy a decir al Señor cuando esté delante de Él? Le pido y le he pedido al Señor que ojalá en su último momento de agonía, no sé, hubiese pasado algo y se hubiese salvado. Y así va a ser la historia de muchos, mis hermanos. Cuando lleguemos allá y no encontremos a muchos de nuestros seres queridos y pensar que los tuvimos al frente, que el Señor puso la oportunidad para que les habláramos y no les dijimos nada de la verdad. Les hablamos de moda, de fútbol, de farándula, pero no le compartimos lo vital. Porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira tu alma, Él lo conocerá, y Él pagará al hombre según sus obras. Iglesia,
El tiempo se acaba. El tiempo se agota. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Aún podemos salvar a muchos. El Señor Jesús, hasta el último instante de su vida ahí en la cruz, se llevó uno más. Que nosotros, antes de que todo esto termine, nos llevemos uno más y cada día uno más. Incline su rostro. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Conocer a Jesús. Quiero conocer